de la clonación de los genes, que es por vectores. Entonces vamos a ver esa parte nada más. Y pues bueno, nosotros nos podemos imaginar que em, nosotros estamos en un laboratorio y descubrimos una enzima importante que está relacionada con una enfermedad. Entonces, esta se convierte en mi enzima de interés. Para estudiarla a profundidad, necesito aislarla y producir bastante. Para eso tengo que detectar cuál es el gen que la codifica, ¿no? Entonces, eh, el gen, pues es una región muy pequeña dentro de un cromosoma y entonces nosotros la queremos aislar esa parte y además vamos a utilizar técnicas de clonación de ADN que nos van a permitir aislar, copiar y manipular genes específicos. Entonces, am, a nivel como global, los pasos de clonación es que vamos a aislar el gen de interés, se va a insertar en un vector o llamado plásmido y se introduce en em, alguna célula que pueda replicar ese vector. Mayormente es un vector de bacterias y las bacterias se copian el plásmido y el gen se va a multiplicar. Entonces, una vez clonado el gen, se pueden producir la proteína en grandes cantidades y vamos a poder obtener gran cantidad de la enzima producida por el gen clonado y luego vamos a poder analizar más a detalle a esta proteína porque ya tenemos, o enzima, porque ya tenemos gran cantidad de ella, ¿no? Entonces, esta información nos va a permitir analizar su estructura, funciones, interacciones con otras proteínas. O sea, vamos a poder hacer varios experimentos, ¿no? Y esta información nos va a permitir entender mejor la enfermedad o desarrollar tratamientos dependiendo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo de la eh, clonación. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, que cuando nosotros introducimos déjenme, hago esto pequeño. em, una molécula más pequeña de ADN dentro de este plásmido y nos permite que los microorganismos produzcan numerosas copias de él. A esto se le va a llamar clonación de ADN. Y el resultado es la amplificación selectiva de un gen o un segmento de ADN específico para que su información genética pueda estudiarse y demás, ¿no? Bueno, aquí la clonación les puse que se dividen en 5 procedimientos generales que estaban en el libro, que es primero obtener el segmento de ADN que se desea clonar. Esto lo vamos a hacer con endonucleasas de restricción, que ustedes pueden imaginarse que van a actuar como tijeras moleculares precisas que van a reconocer secuencias específicas y van a cortar el ADN en fragmentos más pequeños y también es posible fragmentar el ADN de manera aleatoria. Nosotros vimos una técnica la anterior clase que era por PCR. La PCR nos va a permitir aislar fragmentos de ADN y bueno, o mediante síntesis artificial. El segundo paso sería seleccionar un vector de clonación. Se va a elegir una pequeña molécula de ADN que sea capaz de replicarse por sí sola y estas moléculas se van a llamar vectores de clonación y generalmente son plásmidos o ADN viral modificado. El tercer paso para la clonación sería la unión de fragmentos de ADN, o sea, ya cortamos nuestra secuencia de interés, ahora lo tengo que unir. Para esto va a ser importante la enzima ADN ligasa que va a unir el vector con el fragmento de ADN que se desea clonar. Entonces, el producto obtenido, ahora cuando ya se unió el vector y el ADN que yo quiero clonar, ya se va a llamar ADN recombinante, porque va a combinar ADN de diferentes orígenes. El cuarto paso sería la introducción del ADN recombinante en un organismo huésped. El ADN recombinante se transfiere desde el tubo de ensayo a una célula hospedera y esta célula hospedera va a proporcionar la maquinaria necesaria
para replicar el ADN y que se produzca más de ese gen de nuestro interés, ¿no? Y luego va a ser importante otro paso, que es la selección de las células que contienen el ADN recombinante. O sea, las células que yo sí pude meterles ese plásmido. Para eso yo voy a tener que poder seleccionarlas, ¿no? Y entonces, como no podemos ver a nivel microscópico, ¿no? Que el gen se insertó, los vectores suelen contener características que van a permitir identificar las células que nosotros incorporaron, que las células sí pudieron incorporar ese ADN recombinante. Y estas células también van a poder sobrevivir bajo ciertas condiciones específicas que yo sé que van a tener las células que transformé, mientras las que no se transformaron, no van a poder tener estas características para sobrevivir bajo estas ciertas condiciones y entonces se van a morir. Entonces, en resumen, la clonación de ADN permite aislar un gen específico y producir muchas copias de él en el proceso. Consiste en obtener el fragmento de ADN de interés, insertarlo en un vector de clonación, como un plásmido, formar ADN recombinante mediante la adición de la ADN ligasa, luego introducir el ADN recombinante en una célula huésped, por ejemplo en una bacteria, y seleccionar las células que contienen el ADN recombinante utilizando marcadores de selección, como puede ser muy común los que tienen resistencia a antibióticos. Entonces, la clonación de ADN va a depender principalmente de dos enzimas, la endonucleasa de restricción, que van a ser como unas tijeras que cortan el ADN en secuencias específicas de nuestro interés, y las otras van a ser las ADN ligasa, que aquí hubiera sido mejor un pegamento, pero no encontré, unen fragmentos de ADN para formar ADN recombinante y bueno, este sería el proceso básico. Se corta el ADN de interés y el vector utilizando las enzimas de restricción. Se generan extremos compatibles, que a estos extremos que son compatibles, pues como es una secuencia de ADN, pues nos vamos a imaginar la complementariedad que puede tener, ¿no? Dependiendo de los ácidos nucleicos que tenga, esos que sean complementarios, y serían estos que son extremos cohesivos y eso va a facilitar la unión. Después va a llegar la ADN ligasa y va a unir ambos fragmentos, formando una molécula continua de ADN, que sería nuestra ADN recombinante, que va a contener el ADN de interés insertado en el vector. Y luego esta molécula se va a introducir en una célula huésped para que pueda replicarse y producir múltiples copias. Entonces aquí les tengo una imagen de resumen que venía en el libro, que es una ilustración esquemática de la clonación del ADN, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí en rojo un ADN de interés, el vector que es el plásmido al cual le vamos a meter este ADN de interés. Entonces vamos a cortar con enzimas de restricción y estas enzimas de restricción van a generar estos, eh, ay, ¿cómo eran? Estos, estos extremos cohesivos, que aquí vamos a ver que van a ser complementarios a esta parte de fragmento de DNA que se quiere unir a este plásmido. Después va a llegar la de ADN ligasa y lo va a unir a este DNA de interés, lo va a unir a este plásmido y ahora vamos a tener nuestro vector recombinante, nuestro ADN recombinante y este se va a introducir dentro de una célula. Y esta célula, en este caso que es una bacteria que tiene aquí su ADN, va a permitir que al estar dentro de esta bacteria, este plásmido se pueda propagar, o sea, por clonación de las células transformadas, produciendo muchas copias de ADN recombinante. Entonces, ay,
fui muy atrás. Bueno, entonces vamos a tener varios conceptos que aprendimos en estas poquitas diapositivas. La endonucleasa de restricción, que es la que corta el ADN en secuencias específicas, la ADN ligasa, que une fragmentos de ADN, los extremos cohesivos, que van a facilitar la unión, que son generados por las enzimas de restricción, los extremos romos, que esos van a ser otros extremos que son menos eficientes para la unión del ADN, pero que están por ahí mencionados en el libro. Y la PCR, se habló de la PCR, que es para la amplificación del DNA, fragmentos sintéticos que ayudan a unir ADN, regiones de vectores con múltiples sitios de corte, y el ADN recombinante, que es el ADN formado por fragmentos de distintos orígenes. Entonces, bueno, para que se acuerden en una sola oración, pueden acordarse que las enzimas de restricción actúan como tijeras moleculares, mientras que las ADN ligasas funcionan como un pegamento molecular, permitiendo construir moléculas de ADN recombinante que se van a poder clonar, replicarse y estudiarse. Bueno, aquí son algunas enzimas que participan en la clonación de ADN, las endonucleasas de restricción de tipo 2, que son las que cortan, la ADN ligasa, la ADN polimerasa, que rellena los espacios huecos en moléculas de ADN de doble cadena mediante la adición de secuencial de nucleótidos a los extremos 3' y la transcriptasa inversa, que sintetiza una copia de ADN a partir de una molécula de ARN. Y algunas enzimas adicionales utilizadas en la tecnología de ADN recombinante son las enzimas de restricción, que pueden ser estas que están aquí. Eh, bueno, aquí está el cuadro para igual para que lo vayan leyendo. Y vamos a ver que eh, a los vectores de clonación, a los plásmidos y los cromosomas artificiales bacterianos. Entonces, estos factores nos van a permitir introducir ADN recombinante en una célula huésped y lograr su amplificación. Y pueden entenderse mediante el estudio de tres vectores de clonación ampliamente utilizados, los plásmidos, cromosomas artificiales, me faltó poner, y algunos empleados en levaduras para clonar grandes fragmentos de ADN. Entonces, primero vamos a ver los plásmidos, luego los cromosomas artificiales y después los de levadura para clonar grandes fragmentos de ADN. Entonces, bueno, de los plásmidos yo creo que ya han escuchado hablar en algún momento en su curso de biología y van a escuchar más de estos en biología molecular. Es una molécula circular de ADN que se replica independientemente del cromosoma de la célula huésped. Los plásmidos bacterianos naturales tienen muchos tamaños que varían desde los 5.000 hasta las 400.000 pares de bases, y muchos funcionan como elementos genéticos que proporcionan ventajas a la bacteria para sobrevivir, como por ejemplo resistencia a antibióticos o nuevas capacidades metabólicas, o sea que les va a dar una ventaja. Entonces vamos a ver un ejemplo que está en el libro, que es el ejemplo del plásmido PBR 322. Este va a tener un origen de replicación, que lo vamos a conocer como ORI. Es la secuencia donde va a comenzar la replicación del ADN, permite que el plásmido se copie dentro de la célula huésped, mantiene entre 10 y 20 copias por células, asegurando la amplificación del ADN insertado. Y otro factor que va a tener este plásmido son genes de resistencia a antibióticos. Va a poder tener genes de resistencia a ampicilina, que va a ser abreviado de esta forma, AMPR, y resistencia a la tetraciclina, que estos son igual antibióticos, TETR, que permiten identificar a las células que contienen el plásmido. Y solo las bacterias transformadas sobreviven en medios que contienen estos antibióticos. Entonces, cuando nosotros insertemos estos plásmidos, vamos a poder hacer que en el medio, si tiene ampicilina y tetraciclina, vamos a ver si va a
a sobrevivir en este caso, bueno, nuestra bacteria, si en este medio está este antibiótico y ese gen eh, ya no lo expresa, entonces se va a morir, ¿no? Entonces vamos a poder saber quién sí se transformó, ¿no? Y los sitios de restricción únicos, entonces el plásmido PBR 322 va a tener sitios de restricción reconocidos por enzimas, sitios reconocidos por enzimas de restricción, como son estos, y estos sitios funcionan como puntos de corte específicos donde se van a poder insertar el ADN extraño o el ADN de interés para nosotros para formar las moléculas de ADN recombinante. Tiene un tamaño pequeño, tiene solamente 4.361 pares de bases. Su tamaño reducido facilita la manipulación experimental en el laboratorio, la introducción del plásmido en las células bacterianas y la replicación eficiente dentro de la célula huésped, la clonación y recuperación de ADN insertado. Entonces aquí podemos ver el ejemplo del el plásmido PBR 22 y vamos a ver aquí, por ejemplo, estas son enzimas de restricción en donde yo voy a poder meter mi ADN de interés. Aquí tenemos el origen de la replicación y aquí podemos ver en esta sección de aquí que está marcada en azul, es donde está el gen de resistencia a la tetraciclina y este de aquí es ot- eh, donde está el gen que está la resistencia a la ampicilina. Entonces, por ejemplo, si yo aquí meto mi DNA de interés, se va a ver, digamos, la secuencia de este gen, pues ya no se va a expresar, se va a expresar mi DNA de interés, entonces ya no voy a, digamos, la bacteria ya no va a poder expresar el gen de resistencia a la tetraciclina. Entonces, si yo lo pongo en un medio que tenga tetraciclina, se va a morir, entonces yo voy a saber que bueno, que las pasé y se murió ahí, esa tenía el gen, o si no, también puede ser que yo ponga en esta parte de aquí, em, mi DNA de interés y entonces ya no se va a expresar el gen de la resistencia a la ampicilina, ¿no? Entonces así voy a poder hacer una selección de tanto de vida o muerte de mis bacterias si no expresan este gen. ¿Por qué? Porque se le metió la secuencia de interés, entonces este ya no se va a expresar porque la secuencia pues eh, pues digamos quedó partida porque se metió mi gen de interés, ¿no? Entonces vamos a ver también cómo se identifican estas bacterias transformadoras. Esto justo se hace con estos marcadores seleccionables y, por ejemplo, solo unas pocas bacterias van a incorporar el plásmido por lo que se necesita marcadores para identificar a las células transformadas. ¿Y para qué sirve? Pues nos va a permitir justo esto ver si la célula sobrevive va a determinadas condiciones, es una selección positiva. Si la célula se muere bajo ciertas condiciones, va a ser una selección negativa. El ejemplo más común es la resistencia a antibióticos. Por ejemplo, tenemos estos genes de resistencia a antibióticos como el de la resistencia a la ampicilina y el de la resistencia a la tetraciclina. Y cuando las bacterias se cultivan en un medio que contiene el antibiótico, las bacterias que poseen el plásmido sobreviven y las bacterias que no incorporaron el plásmido no sobreviven, ¿no? También hay marcadores detectables. eh, algunos van a, algunos de estos marcadores van a codificar proteínas que producen un color visible en las colonias bacterianas. También puede ser que sea por fluorescencia cuando se observa bajo la luz adecuada, por ejemplo, luz UV. ¿Y para qué sirven? Pues nos van a permitir justo identificar fácilmente las bacterias que contienen el plásmido sin necesidad de pruebas adicionales. Por ejemplo, las bacterias transformadas van a formar colonias con características visibles, como lo vamos a ver más adelante, como colonias de color azul o colonias blancas. También podría ser que se les agregue el GFP
para que veamos colonias fluorescentes. Y es que es justo lo que les digo, si yo transformo una bacteria, yo no voy a saber si tiene el plásmido, porque a simple vista no va a haber diferencias en las colonias. Entonces la diferencia que se va a ver es por el marcador que tenga el plasmid, que haya tenido el plásmido. Entonces va a haber marcadores detectables que en ciertas condiciones pues se muere o vive, y otros marcadores que van a hacer que se vea un color visible, ¿no? Eh, Hay ciertas limitaciones en el uso de los plásmidos. A medida que aumenta el tamaño del plásmido, la transformación se va a volver menos eficiente, ya que las bacterias van a incorporar con mayor dificultad moléculas de ADN grandes, y esto resulta difícil clonar fragmentos mayores a 15.000 pares de bases, y por esta razón los plásmidos son ideales para clonar genes relativamente pequeños y fragmentos de ADN de tamaño moderado. Por ejemplo, el gen REC-A, que codifica la proteína REC-A, es pequeña, tiene un poco más de 1.000 pares de base, por lo tanto, por su pequeño tamaño, se va a poder clonar fácilmente en un plásmido, y una vez insertado en el plásmido puede replicarse dentro de las bacterias y estudiarse, ¿no? Y bueno, para eso, para fragmentos de ADN que son muy grandes, se crean los cromosomas artificiales bacterianos que se llaman BAC, y estos se utilizan para poder transportar fragmentos de ADN de entre 100.000 a 300.000 pares de bases. Esto les permite almacenar un fragmento mucho más grande que los plásmidos convencionales, y son tan grandes que funcionan como cromosomas artificiales dentro de la bacteria y se replican de forma estable en células bacterianas, generalmente en E. coli. Las ventajas de los BAC van a ser que nos permiten clonar regiones muy extensas del genoma, son altamente estables durante la replicación celular, facilitan la construcción de bibliotecas genómicas y fueron muy importantes durante los proyectos de secuenciación de genomas, incluido el del genoma humano. Bueno, esto es como manera de resumen. Los vectores de clonación son moléculas de ADN diseñadas para transportar y replicar fragmentos de ADN de interés dentro de una célula huésped. Aquí les estoy poniendo la comparación del vector cuando es un plásmido o cuando es un BAC. La diferencia está en el tamaño de ADN que puede transportar. El plásmido es hasta 15.000 pares de bases, y este otro es de 10.000 a 300.000 pares de bases. Entonces, dependiendo del tamaño de la secuencia que tenga el gen, que es de su interés, van a utilizar qué vector, ¿no? Pero tienen ciertas características, como de un buen vector sería el origen de replicación, los marcadores de selección de resistencia a antibióticos, sitios de restricción para insertar el ADN, un tamaño pequeño y fácil para manipular. Y hay métodos justo para introducir estos vectores, y uno está la transformación por el cloruro de calcio más un choque térmico, y el otro es la electroporación. Vamos a hablar un poquito de estos. Para la transformación por choque térmico es uno de los métodos más comunes para introducir plásmidos en bacterias, y las células se van a incubar con ADN plásmico en una solución de cloruro de calcio. Se va a aplicar un choque térmico, que es un cambio brusco de temperatura, y algunas células van a incorporar el ADN plasmídico del medio, y se va a obtener bacterias transformadas que contienen el plásmido recombinante. La otra es la electroporación, que es una igual alternativa eficiente para introducir el ADN en las células, ya que las células se mezclan con el ADN que se desea introducir, se aplica una breve descarga eléctrica. Esta dura milisegundos, y la membrana celular se va a volver temporalmente permeable justo por esta descarga eléctrica, y se va a formar poros transitorios
que van a permitir que el ADN entre a la célula a través de estos poros y las células van a recuperar su membrana porque duró tan poco esa descarga eléctrica y se va a conservar el ADN que se incorporó, ¿no? Esto es más a detalle la de la transformación. em, Las bacterias se incuban en una solución fría de cloruro de calcio. El calcio ayuda a neutralizar las cargas negativas del ADN y de la membrana bacteriana, reduciendo la repulsión entre ambos. Y esto vuelve a las bacterias competentes, es decir, capaces de captar el ADN externo. Después adiciona el plásmido, se mezcla el ADN plasmídico con las bacterias competentes y los plásmidos quedan adheridos a la superficie de la célula bacteriana y después hace un choque térmico. La mezcla se mantiene primero en hielo y luego se somete a un aumento brusco de temperatura, normalmente a 42 grados durante 30 a 90 segundos, y esto es un cambio repentino que va a alterar temporalmente la membrana celular y se van a generar estos poros transitorios, con lo cual va a poder ingresar el ADN plasmídico. Ay, repetí electroporación. Pero bueno, es lo de la... La cosa es que van a formar unos poros temporalmente porque tampoco queremos dañar permanentemente la membrana para que pueda entrar el ADN recombinante, ¿no? Ya que hay un experimento de, el- de la incorporación de PBR 322 completa, aquí tenemos los plásmidos de PBR 322. Tiene estos genes que son de resistencia a la ampicilina y a la tetraciclina y tiene estos sitios de eh, restricción donde se va a hacer este corte y vamos a tener también nuestro ADN de interés que se va a unir con la ADN ligasa. En este caso, al unirse nuestro DNA de interés, este DNA se metió justo en, en el gen que le daba la eh, resistencia a la ampicilina y el de la tetraciclina se mantuvo intacto. Entonces, el verde era el de la resistencia a la ampicilina. Entonces, aquí podemos ver que se metió este fragmento rojo. Entonces, interrumpió la secuencia del del gen de la resistencia a la ampicilina. Entonces, ahora sabemos que las que se transformaron no van a ser resistentes a la ampicilina porque ya no van a expresar ese gen. Entonces, las que incorporen este plásmido, pues se van a ver de esta forma, pero cuando nosotros morfológicamente pues no la vamos a distinguir, simplemente las vamos a distinguir cuando nosotros las pongamos en una placa de cultivo y vamos a tener todas nuestras colonias, tanto las que contienen las que no contienen el plásmido y las que sí contienen el plásmido. En este caso están creciendo en un agar que tienen tetraciclina. Todas van a crecer. ¿Por qué? Porque el gen de resistencia a la tetraciclina solo las tienen, está intacto. Entonces van a crecer las que tienen el plásmido, pero su gen de tetraciclina eh, está intacto. Entonces, si yo agarro y creo un medio donde están donde están mis bacterias que sí tienen el plásmido, pero están solo con un agar de tetraciclina, pues todas van a estar creciendo, pero cuando yo le ponga ampicilina, entonces varias se van a morir. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo ya detecté cuáles, bueno, tengo puestas todas mis colonias, las veo cuáles son las que se murieron exactamente al pasarlas a los que al medio donde tengan piscilina, entonces yo voy a saber cuáles son las colonias que sí tenían mi ADN de interés, ¿no?
Sí. Y aquí podemos ver también el ejemplo de la inserción con un vector back. En esta está cortando en un sitio de clonación ubicado entre el gen LACZ, que igual va a ser un gen que nos va a servir como marcador. Em, Aquí se inserta un fragmento grande de ADN, por eso es que están utilizando un vector back. Aquí podemos ver que esta es nuestra secuencia de interés y es muchísimo más grande que la anterior cuando se utilizó el plásmido. Y el gen LACZ es el encargado de la producción de beta-galactosidasa. Entonces, si este plásmido, perdón, si este vector se une al fragmento de interés, entonces se va a ver interrumpida la secuencia de mi gen que se expresa, que es para que es importante, bueno, mi gen que es para la expresión de beta-galactosidasa. Entonces, una vez que ya se incorporó, lo van a introducir a bacterias mediante electroporación y las bacterias se van a cultivar en un medio con clorafenicol para seleccionar las que contienen el BAC y XGAL para detectar la actividad de laxeta. Entonces, se realiza una selección de azul-blanco y las colonias blancas contienen el BAC recombinante, o sea, su laxeta está inactivado, y las colonias azules contienen BAC sin el inserto, lo cual el LAC-Z es funcional y produce beta-galactosidasa que va a degradar a la XGAL y por lo tanto le va a dar esta coloración azul, ¿no? Entonces las blancas serían las que tienen nuestro DNA de interés y las azules serían las que no, porque no se vio interrumpido la secuencia del gen LAC-Z, por lo tanto la beta-galactosidasa se expresó y por eso las colonias se van a ver de color azul. También vamos a ver estos que son los cromosomas artificiales de la levadura, que son conocidos como los Jack. Estos están muy bien estudiados. em, ya que pues son los que pertenecen a Saccharomyces cerevisiae, que contiene aproximadamente de 14 por 10 a las 6 pares de base, menos de 4 veces el tamaño del cromosoma de coli y su secuencia completa es conocida. La levadura también es muy fácil de cultivar y mantener en grandes cantidades de laboratorio. Y vamos a ver los vectores de lanzadera y algunos plásmidos recombinantes incorporan múltiples orígenes de replicación y otros elementos que les permiten funcionar en más de una especie. Y estos plásmidos se denominan vectores lanzadera. Los vectores son los Jack, que contienen todos los elementos necesarios para mantener un cromosoma eucariota dentro del núcleo de la levadura. Van a tener un origen de replicación de levadura, dos marcadores seleccionables, igual para saber cuáles son los que donde sí se insertó y donde no, secuencias especializadas derivadas de los telómeros y del centrómero necesarias para la estabilidad y correcta segregación de los cromosomas durante la división celular. Y entonces, antes de utilizarse para la clonación, el vector se va a propagar como un plásmido bacteriano circular, luego se aísla y purifica, y el corte con una enzima de restricción, por ejemplo la BAM-HI, elimina un fragmento de ADN situado entre dos secuencias teloméricas que se van a denominar TEL, dejando los telómeros en los extremos del ADN linealizado y un segundo corte interno, por ejemplo con ECORI, divide el vector en dos segmentos que van a ser llamados brazos del vector y cada uno con un marcador seleccionable
diferente. Entonces el ADN genómico que se desea clonar se prepara mediante digestión parcial con enzimas de restricción para obtener fragmentos de tamaño adecuado. Posteriormente, estos fragmentos se separan mediante electroforesis en un gel de campo pulsado, una técnica que nos va a permitir separar el fragmento de ADN muy grande, lo vamos a cortar y los fragmentos seleccionados de hasta 2 por 10 a la 6 partes bases se van a mezclar con los brazos del vector y se unen mediante la ADN ligasa y la mezcla resultante se utiliza para transformar células de levadura previamente tratadas para eh, debilitar parcialmente sus paredes celulares. Entonces aquí podemos ver un vector Jack que se va a cortar con esta enzima de restricción para generar una molécula lineal y esta molécula lineal va a tener sus telómeros, que son estos que están aquí en tel. Después se va a cortar con ECORI para formar dos brazos cromosómicos, cada uno con un marcador seleccionable. Estos serían los genes que son marcadores. Y los fragmentos se insertan en los dos brazos del vector. Aquí tenemos nuestros fragmentos de DNA de nuestro interés. Y el ADN recombinante se introduce en las células de levadura previamente convertidas en esferoplastos y solo sobreviven las células que contienen ambos marcadores X y Y, lo cual indica que poseen un jack completo con un fragmento de ADN insertado. Estos serían los elementos esenciales de un jack. La del tel, los telómeros que protegen los extremos del cromosoma artificial, CEN, que serían los centrómeros que permiten la segregación correcta durante la división celular, ORI, que es el inicio de la replicación del ADN, los marcadores X y que permiten seleccionar las células que contienen el jack completo, y el inserto del ADN, que es de nuestro interés, fragmento genómico de gran tamaño que se desea clonar. Bueno, ¿y qué es la expresión de los genes clonados? Mayormente cuando hacemos toda esta clonación, no solo nos interesa ver que el gen o que el gen se o sea, nos interesa ver que el gen se expresó más que el gen se metió ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el gen expresado pues va a ser una proteína o una enzima de interés que quiero estudiar como al inicio de esta presentación que les conté una historia, ¿no? Entonces, yo lo que quiero ver es el resultado del gen, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante la expresión de los genes clonados. Entonces, es el proceso mediante el cual un gen insertado en un organismo huésped se utiliza para producir grandes cantidades de una proteína específica. ¿Y por qué se hace? Bueno, para obtener proteínas de interés que puedan ser usadas para cosas terapéuticas, por ejemplo, insulina, hormona de crecimiento, a nivel industrial, investigación científica, producción de anticuerpos. El problema principal es que los genes de eucariotas no poseen las señales necesarias para funcionar correctamente en bacterias. La solución ha sido utilizar vectores de expresión que aportan promotores bacterianos, sitios de unión al ribosoma, elementos reguladores, señales de terminación, y las ventajas es una producción masiva de proteínas, purificación más sencilla y esta tiene un menor costo de obtención. Por eso es que nos interesa pues expresarlos en bacterias, ¿no? Porque es mucho más fácil tener varias bacterias, ¿no? Generar varias bacterias que hacerlo en un modelo de levadura o de células, ¿no? De animal o algo así. Entonces, funciona de esta forma, que el gen que se desea expresar se inserta en uno o dos de los sitios de restricción presentes en el sitio de clonación múltiple, que va a ser el MCS, y este va a estar cerca del promotor, de manera que el extremo del gen que codifica el amino terminal de la proteína quede más próximo al promotor. Y el promotor permite una transcripción eficiente del gen insertado, y la secuencia de terminación de la transcripción puede mejorar la cantidad y la estabilidad del ARN mensajero producido. Luego va a estar otro que es el operador, que va a ser puesto como O,
que permite la regulación mediante un represor que se une a él, el sitio de unión al ribosoma, que proporciona las señales necesarias para la traducción eficiente de ARN mensajero derivado del gen, y el marcador seleccionable que permite identificar y seleccionar las células que contienen el ADN recombinante. Una pregunta, cuando, cuando quieres usar los vectores en levadura, le tienes que poner cosas como si estuvieras trabajando con células normales, Ajá, ¿no? sí, claro. Ujú. Sí, sí. Bueno, no normal, células de humano, pues, ¿no? No, no, eucariotas, sí. Células normales, no, células eucariotas. Ujú. Ajá. Entonces, se utilizan muchos sistemas diferentes para expresar proteínas recombinantes. Vamos a empezar con las bacterias. Bueno, las bacterias especialmente se utiliza la Escherichia coli y sigue siendo uno de los huéspedes más utilizados para la producción de proteínas recombinantes, porque si ya han visto, pues la verdad sí eh, se replica en 30 minutos, entonces es una bacteria muy fácil de trabajar con ella. Las ventajas son los mecanismos de regulación genética están muy bien estudiados, son fáciles de cultivar y almacenar, son medios de cultivo, sus medios de cultivo son muy baratos, existen métodos eficientes para introducir ADN, todos estos que ya se vieron, pueden crecer en grandes fermentadores industriales y permiten obtener grandes cantidades de proteína. El problema es que algunas eh, proteínas no se van a plegar correctamente, no reciben modificaciones posttraduccionales porque están dentro de una eh, bacteria, pues el gen que se está expresando, justo de lo que estábamos hablando, forman agregados insolubles llamados cuerpos de inclusión, pueden ser inactivadas o imposibles de expresar. Y para solucionar estos problemas se han desarrollado cepas bacterianas modificadas que contienen justo chaperonas eucariotas y enzimas capaces de realizar modificaciones proteicas, justo para si este gen viene de eucariota y lo estamos expresando en bacteria, tiene que tener justo estas modificaciones posttraduccionales que son necesarias para su actividad, ¿no? O sea, no solo es expresarlas, sino también los eucariotes somos más complicados y necesitamos estas modificaciones. Luego, si lo hacemos en levadura, es el organismo de eucariota mejor estudiado. Los genes clonados se colocan bajo el control de promotores de levadura. Los genes GAL1 y GAL10 se activan en presencia de la galactosa y se reprimen en presencia de glucosa, lo cual esto sirve como un marcador. De esta forma, la expresión puede controlarse simplemente cambiando el medio de cultivo, ¿no? Si en algún momento quiero que se expresen, pues simplemente cambio la presencia o ausencia, ¿no? de galactosa o glucosa. Las ventajas es un organismo eucariota, realiza muchas modificaciones eh, proteicas similares a la de los organismos superiores, produce proteínas eucariotas con mayor fidelidad que las bacterias. Desventajas, hay varios problemas. A veces puede haber un plegamiento incorrecto, las modificaciones pueden estar incompletas, hay dificultades asociadas a ciertas secuencias génicas. Y otra es la que se realiza en los insectos. Hay ciertos virus que infectan a las larvas de los insectos que se llaman baculovirus y estos baculovirus al infectar estas larvas de insectos los terminan convirtiendo en fábricas de producción viral. Entonces, lo que se hace es que hay ciertos genes virales que se expresan, que están muy, el promotor de estos genes es uno de los más fuertes en ese genoma viral y estos son P10 y poliedrina. Entonces, si insertan algo dentro de esta secuencia de genes, va a ser expresado muy masivamente en estos insectos que fueron infectados. Entonces, cuando este virus recombinante infecta estas células y se insertó en la secuencia de estos genes,
la proteína de interés va a alcanzar hasta el 25% de proteína celular. Entonces aquí podemos ver una imagen donde se ve cómo está funcionando eh, el vector del baculovirus, que uno de los más utilizados es este, el ACMNPB, que es conocido como bácmido. Y este bácmido tiene un gran tamaño viral, entonces la infección se va a hacer por dos partes debido a su gran tamaño. Entonces se van a utilizar grandes moléculas circulares de ADN que van a contener el genoma completo del baculovirus y, eh, y ciertas secuencias para que pueda replicarse en E. coli. Y luego el proceso va a ser que se va a insertar un plásmido pequeño, se recombina en el bácmido y el bácmido recombinante se va a introducir en las células del insecto y se produzca la proteína, ¿no? Entonces aquí podemos ver que se está insertando nuestro gen de interés. Luego está aquí el bácmido que tiene el genoma completo de baculovirus y que también se puede replicar en E. coli y después se va a unir a otro plásmido pequeño que ya después va a quedar enorme este bácmido y se va a poder ya unir a no, infectar a las larvas de los insectos. Y aquí, por ejemplo, el marcador que utilizan es una proteína que cuando se infectó con el bácmido, va a producir una proteína que da esta coloración roja. Entonces van a poder seleccionar a los insectos que fueron eh, infectados por las larvas que sean de color rojo, ¿no? Entonces aquí vemos una larva de color blanco y esta pues no la van a seleccionar, ¿no? Van a utilizar esta pobre larva que está de color rojo, que seguramente está expresando en todo su cuerpo el 25% de proteína de nuestro interés, ¿no? Porque justo si la pusimos en esta promotor de P10 o poliedrina, se va a expresar. Entonces es muy interesante lo de los insectos, pero pobrecitos, ¿no? Y también está otro que es las células de mamífero en cultivo, que es la introducción de genes que se suele realizar mediante virus modificados, por ejemplo, adenovirus, retrovirus, que eso seguramente lo van a ver mucho más en sus clases de virología. Y el gen de interés se coloca bajo el control del promotor viral. El virus introduce el ADN recombinante en la célula huésped. Los tipos de expresión sería una expresión transitoria, el ADN viral permanece separado del genoma celular, la expresión dura poco, puede ser una expresión estable, que el ADN viral se integre en el cromosoma celular y la expresión puede mantenerse indefinidamente. Las ventajas son que producen proteínas con modificaciones posttraduccionales muy similares a los humanos, porque pues estamos usando células de mamífero en cultivo y permite obtener proteínas biológicamente activas. Las desventajas es que es muy costoso, el cultivo celular suele ser muy complejo y difícil y es poco eficiente para una producción masiva. Por ello se suele utilizar para estudiar la función, eh, déjenme ver qué dice aquí, la función de proteínas en células vivas más que para la producción industrial, o sea, para investigación científica. Y bueno, esto sería hasta aquí. eh, que vamos a dejar el tema, ya que les digo que está en su temario, que ustedes van a ver enzimas de restricción y por lo tanto era importante que vieran vectores de clonación cuando lo vean en el laboratorio. Espero que sí lo vean, que sí les dejen alguna práctica. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene una duda? No, voy a pausar.